¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarles esta noche de martes 9 de agosto del año 2022. Encantados de recibirlos en la emisión número 78 del programa de la medicina nuclear y la imagen molecular. Realmente felices de estar un martes más. Y bueno, pues nuestras emisiones crecen y crecen cada día más y nos da muchísimo gusto que esta comunidad crezca cada semana. Y bueno, le doy las gracias a la cortesía de Torre Médica Domesí, Nezahualcóyotl. Muchísimas gracias por tu gran cortesía. Y bueno, pues le damos la bienvenida a nuestro experto titular de este espacio radiofónico, el doctor Díaz Meneses, médico nuclear. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Hola, Lupita, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros amables oyentes, a nuestro amable público que nos han seguido durante todas estas emisiones, las 78, dijiste, ¿no? Ya nos acercamos al centenar de emisiones y pues eso es algo que nos llena de mucha emoción, nos da mucho orgullo que durante este tiempo pues hayamos tenido la posibilidad de estar hablando de temas interesantes de medicina nuclear y de imagen molecular con todos nuestros escuchas. Recordemos que el objetivo de estas emisiones, Lupita, es que la gente empieza a tener un acercamiento, una introducción acerca de temas que nosotros hemos vinculado con la medicina nuclear y la imagen molecular. Y algo que nos hemos dado cuenta es que aparentemente si nos han seguido en nuestras emisiones y si han tenido un poquito de curiosidad de investigar por su cuenta acerca de la medicina nuclear y la imagen molecular, nos damos cuenta cómo la medicina nuclear es muy versátil y trasciende un cierto campo de aplicación en la práctica médica, ¿no? Pensaría uno que cuando habla de medicina nuclear e imagen molecular, pues se refiere y se acota exclusivamente al ámbito de la oncología, lo cual es cierto, claro, es una parte muy importante de la práctica del médico nuclear, pero no lo es todo, Lupita. O sea, afuera hay un campo que en su conjunto pues es muy, pero que muy emocionante y como ustedes saben, estimados amigos, pues nosotros hemos tenido la fortuna de, aparte de hacer la sección oncológica, pues también hemos adentrado y hemos profundizado mucho en la sección de las neurociencias, donde hay todo un campo muy grande por descubrir, hay muchas cosas por conocer y bueno, pues el tema de hoy pues lo valida en el hecho de que pues vamos a hablar en la segunda parte del tema de la psiquiatría. Son temas que interesan a la gente, son temas que llaman la atención porque Lupita, la salud mental es algo muy, muy importante en el cual pues ya los entes, los organismos nacionales, internacionales que se dedican a la salud humana y a cómo los seres humanos convivimos en nuestro entorno, pues se están tomando muy en serio debido pues, a las características, ¿no? De la vida moderna de los seres humanos. Pero bueno, me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Doctor, Como se nos está escapando un poquito su audio. En lo que regresa bien su internet, vamos a continuar porque no lo escuchamos. Se oía un poquito mal. Entonces, de hecho, se nos paró un poco la imagen de usted. Mientras restablecemos el contacto total con el doctor, pues son las 9 de la noche con 2 minutos. Bienvenidos a la barra de la medicina educativa. Gracias a todos nuestros radioescuchas y amigos y desde luego colegas del doctor Díaz Meneses que nos hacen el favor de escucharnos. Y como bien lo comentaba el doctor, el día de hoy vamos a dar continuidad a la segunda parte de la medicina nuclear y la imagen molecular en psiquiatría. Hubo muchísimas preguntas justamente hace 15 días y la verdad fue un tema muy, pero muy interesante que hoy el doctor dará pie a esta segunda parte. Y bueno, la medicina nuclear y la imagen molecular es una especialidad que hoy es visible gracias a la visión del experto titular, el doctor Díaz Meneses, que con un lenguaje claro, pero muy sencillo ha logrado esta gran cercanía con la comunidad, organizaciones civiles, pacientes, cuidadores primarios, que esto es muy, muy importante también considerarlos. Y bueno, pues gracias a ustedes seguimos al aire. Imagínense el programa 78, para nosotros es un pues un gran privilegio seguir con ustedes. Así es que damos pie a platicarles quién es el doctor Iván Díaz Meneses, profesional de la medicina nuclear y la imagen
formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear. Amplia 10 años en la práctica clínica, su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público con presencia e influencia profesional en todo México y el extranjero. Y bueno, pues profesor también de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos médicos de alto nivel y este brazo social que no podía faltar, un Rotario sumamente comprometido y pues gracias por pertenecer al Club Rotario Alameda. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues continuamos. Gracias a la Torre Médica Domesí en Ciudad de Nezahualcóyotl. Gracias por esta cortesía con nosotros, que además suma y siempre ha sumado para estas cortesías, ofrecer y dar a conocer el conocimiento del doctor. Y bueno, pues la medicina nuclear y la imagen molecular es el primer programa radiofónico dedicado a la divulgación de la medicina nuclear y la imagen molecular para el mundo. Somos los divulgadores pioneros en lenguaje español, totalmente verificado. Y eso, pues, imagínense, nos llena totalmente de orgullo. Y bueno, pues, una especialidad médica de excelencia y de vanguardia, desde luego que sí. Y bueno, pues ya les platicamos, hoy es martes 9 de agosto del año 2022 y el tema de hoy, la medicina nuclear y la imagen molecular en psiquiatría. Sí, puede ser. Hola, hola. Me están informando que estamos teniendo problemas con el internet. Y bueno, pues sepan ustedes que hoy cayó un chubasco enorme en la Ciudad de México. Y pues muy probablemente cuando llueve en la Ciudad de México, esta ciudad se vuelve un tanto caótica. Esperemos que Lupita pues regrese pronto con nosotros. Y bueno, les quiero comentar algo muy importante, que el día de hoy se celebra el Día Mundial del Cáncer Cérvico-Uterino en México. Esto es importante porque el cáncer cérvico-uterino es de esos 5 cánceres en los cuales se tienen métodos de detección temprana muy efectivos, incluso métodos de prevención. Si ustedes saben, si ustedes recuerdan, recientemente en la Cartilla Nacional de Vacunación se incluyó la vacuna del papiloma humano, que es un tipo de infección viral que puede derivar, entre otros tipos de cánceres, en cánceres cérvico-uterinos. Y es por eso que el gobierno mexicano, su Congreso, escogió el día 9 de octubre para conmemorar, no celebrar, conmemorar y hacer conciencia de este problema de salud que que tiene una carga importante por afectar a un número importante de mujeres y muchas de ellas, desafortunadamente, en nuestro país sigue pasando, muchas de ellas no pueden optar por una detección temprana y un tratamiento temprano. Y esto es importante hacer hincapié en estos esfuerzos que hacemos como sociedad civil, como médicos nucleares y estar siempre muy atentos acerca de lo que nosotros podemos hacer desde cada una de nuestras partes, de nuestras trincheras, de nuestras obligaciones. A las mujeres, bueno, pues cuál es su cometido o cuál es su encomienda, pues simplemente si consideran que es correcto, pues vacunarse para prevenir este tipo de enfermedad, asistir a sus revisiones, el famoso Papa Nicolau, que a muchas personas pues les causa, mujeres más bien, pues les causa un poquito de pena, pero créanme que estos diagnósticos tempranos ayudan a erradicar el cáncer, porque el cáncer es curable si se detecta a tiempo, y ayuda a que las mujeres entren a un tratamiento con intención curativa. El No retrasar un diagnóstico. Perdón. ¿No me escuchas? Hola, hola. Ok, miren, estos son los gajes del oficio de tener las presentaciones en vivo. Miren, entonces continuamos en lo que Lupita nos alcanza. Les estaba comentando que es una enfermedad que es diagnosticable, es fácil de diagnosticarla a tiempo. Se conoce que ahora, evitando este tipo de infecciones por el virus de papiloma humana,
se puede prevenir la aparición de de varios casos de este tipo de enfermedades. Entonces, pues cada quien a tomar conciencia de hacer la parte que le corresponde, y desafortunadamente hay mujeres que ya no llegan a un diagnóstico temprano, sea pues por pudor, sea por desconocimiento, la causa que sea, finalmente tienen derecho a recibir un tratamiento. Y cuando estos tumores cervicouterinos han extendido o se han extendido de manera importante, que ya las pacientes se ve más complicado, más difícil un intento curativo, es decir, que con una cirugía o con un tratamiento de radiación puedan sobrevivir y estar sin cáncer. Estas pacientes que ya no pueden optar a eso, se les tiene que hacer un plan de tratamiento adecuado y un seguimiento oncológico. Eso es también muy importante. No solamente es tratar, sino también es ver cómo el tratamiento ha hecho un efecto, si fue exitoso, si fracasó al momento de atender a los pacientes con cáncer. Entonces, para estos pacientes, la medicina nuclear y la imagen molecular se constituye como una excelente herramienta diagnóstica para estas tareas ya no tan sencillas en el manejo de las mujeres que puedan llegar a tener cáncer cérvico-uterino, no solamente en México, sino en el mundo. Entonces, esa es la nota, la conmemoración, y precisamente es en un día como hoy. También les quiero comentar acerca de acerca de nuestras redes sociales. Síganos, por favor, en Facebook, La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular, Twitter, @Medicina Nuclear, Orbe TV Facebook, Orbe YouTube, Spotify y en más redes sociales personales. Nuevamente, le agradecemos encarecidamente a la Torre Médica Domesí, que se localiza en Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Muchas gracias por tu acompañamiento, muchas gracias por ayudarnos a divulgar y a seguir expandiendo el alcance de la medicina nuclear y la imagen molecular. Veo que ya regresó Lupita, ¿me escuchas? Sí, yo no sé qué está pasando acá, llueve, pero muchísimo, está regresando, yéndose la luz, pero continuamos, esto es lo que pasa en los programas en vivo. Ay, lo sé. Mira, Muchas gracias. Nos quedamos en la parte en donde hablé acerca de la conmemoración del Día Nacional del Cáncer. Lupita, si quieres retomar la conducción del programa. Ay, muchas gracias, doctor. Pues damos pie a continuar, porque si no se nos acaba el preguntas, es escuchar al doctor, y mientras nos vamos al glosario de conceptos, doctor, nos hace favor, la barrera hematoencefálica. ¿Quién nos escucha? Sí, yo sí te escucho. Te escucho entrecortado, pero Belén, que nos haga favor de decirme si se escucha bien mi voz. Parece ser que sí. Bueno, pues la barrera hematoencefálica, glosario de conceptos para entender los temas de lo que estamos hablando. La barrera hematoencefálica es muy importante, estimados escuchas, estimada audiencia. ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano muy delicado. El cerebro es un órgano que tiene que estar protegido de cualquier posible amenaza que venga del exterior. El otro día platicábamos, ¿no, Lupita? Cuando hablábamos acerca del esqueleto, ¿no? O sea, el órgano tiene una bóveda hecha de hueso para evitar, pues, que un golpe, y aparte muy resistente para que un golpe o una compresión, pues, lo vayan a lesionar. Pero no es la única protección que tiene el cerebro. Aparte, el cerebro tiene una protección que se llaman las meninges. Las meninges son un grupo de membranas que recubren al cerebro y le dan un soporte estructural, pero bueno, también le dan una protección. Pero ya cuando nosotros nos vamos a un nivel más pequeñito, Lupita, cuando ya nos vamos a un nivel molecular, cuando ya nos vamos a un nivel bioquímico y fisiológico, pues sucede que el cerebro debe de tener una protección para los elementos que pues son mucho más pequeñitos, como las moléculas, Lupita, como las toxinas, como medicamentos, como sustancias, como drogas, etcétera. Entonces resulta que el cerebro tiene un recubrimiento especial
en toda esa red de vasos sanguíneos que lo irrigan, que hacen que sea muy, pero que muy selectivo el tipo de sustancias y el tipo de moléculas que alcanzan la corteza cerebral. Eso es la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica funciona como un filtro, como una coladera, si lo quieren ver así, que se encuentra exclusivamente en el cerebro. Esta no se encuentra, por ejemplo, en los vasos sanguíneos de los músculos, o por ejemplo del hígado, o por ejemplo del riñón. Precisamente la barrera hematoencefálica tiene la particularidad de que las uniones entre las células que la conforman pues están muy pegadas, y es decir, no dejan pasar fácilmente cualquier molécula, cualquier sustancia. Aparte de eso, también tienen unas células especializadas que se llaman pericitos, que están alrededor de la barrera hematoencefálica, para ayudarle a darle soporte, nutrición y también algo de selectividad. Y por si fuera poco, también tienen prolongaciones de otras células especializadas del sistema nervioso central. Recuerden que en el cerebro no solamente hay neuronas, que se llaman los astrocitos. Los astrocitos mandan unas prolongaciones alrededor de la barrera hematoencefálica, alrededor de los pericitos, alrededor de las células que conforman los vasos sanguíneos, y también hacen una especie de capa aislante o una capa filtrante que hace que realmente si una sustancia o una molécula quiere alcanzar primero el intersticio cerebral, es decir, el tejido que está entre las células neuronales, entre las células de la glía, y finalmente alcanzar un receptor o un transportador, pues tiene que poder pasar esta barrera hematoencefálica. Y esto es muy, pero que muy importante cuando nosotros hablamos de la aplicación de la medicina nuclear y la imagen molecular, llámese PET o SPECT, en las aplicaciones de psiquiatría, sobre todo en el desarrollo de neurotransmisores que pretenden ver la neuroquímica cerebral. La neuroquímica cerebral es algo muy, pero que muy importante, que más adelante vamos a tocar un poquito. Y resulta que la barrera hematoencefálica pues es muy selectiva, está exclusivamente en el cerebro, es una manera que el organismo ha construido para controlar qué moléculas alcanzan o no el cerebro, a diferencia de los vasos que se encuentran en otras partes del cuerpo, pues esto ayuda a darle protección al cerebro. Y esto puede ser para bien o para mal, porque a veces queremos que algunas moléculas grandes alcancen el cerebro, por ejemplo, en pacientes que tienen tumores, y pues resulta que la barrera hematoencefálica impide que un agente de quimioterapia pues alcance esta barrera, ¿no? O a lo mejor la barrera hematoencefálica también tiene la capacidad de bombear o de extraer del intersticio cerebral hacia la circulación sanguínea, pues compuestos moleculares, compuestos de desechos, medicamentos que pueden hacer más difícil el tratar una enfermedad en específico. Entonces, pues ahí está la barrera hematoencefálica, entendido en el contexto del tema, pues es muy, muy importante entender de qué se trata. Y bueno, le queremos agradecer nuevamente a la Torre Médica Domesí en Nezahualcóyotl por su amable patrocinio para que podamos llegar este día a todos ustedes con el programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular. Bueno, el siguiente punto es hablar de un dato curioso. Hemos querido nosotros darle una diversidad, una variedad a la temática de los programas, pues para tratarlo de hacerlo más versátil, para tratar de captar y mantener la atención de todos ustedes y que sea para ustedes muy grato escucharnos. Bueno, la máquina más grande del mundo. ¿Y por qué estamos hablando precisamente hoy de la máquina más grande construida por los seres humanos en el mundo? Bueno, pues porque de cierta manera esta máquina tiene que ver con la medicina nuclear y con la imagen molecular. Estamos hablando del CERN, o el Gran Colisionador de Hadrones, que es una máquina, es un acelerador de partículas que mide
tiene un diámetro aproximadamente de 23 kilómetros y se encuentra en la frontera entre Francia y entre Suiza. Entonces, esta máquina, pues, es muy grande. Obviamente está bajo tierra, está enterrada, no está a ras de suelo, pero sí se puede visualizar desde el espacio. De hecho, y si ustedes son curiosos y quieren comprobarlo, vayan a Google Maps y vean, busquen la palabra CERN, C-E-R-N, por sus siglas en inglés, y van a ver que es una estructura que es capaz de visualizarse desde el espacio. Esto es un dato curioso, un dato interesante, pero ahora ¿cómo lo vinculamos con la medicina nuclear? Pues que es un acelerador de partículas. Y adivinen quiénes utilizamos aceleradores de partículas en nuestra práctica clínica diaria. Adivinaron, los médicos nucleares. Los médicos nucleares y en cierta manera también los radioterapeutas utilizamos máquinas que logran acelerar partículas. Pero particularmente los médicos nucleares utilizamos una máquina que recuerda en tamaño micro, en tamaño nano, lo que es esta máquina del gran colisionador de hadrones, porque es un acelerador de partículas que tiene una forma espiral, pues tiene una forma circunferencial, una zona espiral. Y eso es precisamente la configuración que tiene un ciclotrón. Es una máquina que adentro tiene una forma en espiral y adentro de esos espirales, tanto del CERN como del ciclotrón, sucede que los seres humanos, mediante fenómenos físicos, electromagnéticos, logramos acelerar las partículas en el CERN primordialmente, pero en el ciclotrón también alcanzan velocidades extraordinarias. Logramos acelerar las partículas a casi la velocidad de la luz, Lupita, imagínate. ¿Para qué? Pues para hacerlas colisionar y chocar contra blancos predeterminados, por ejemplo en el ciclotrón, en donde nosotros podemos hacer chocar moléculas contra blancos que nos permitan generar flúor a partir de flúor 18, o sea, flúor radioactivo, radiactividad artificial o carbono 11 o circonio 89, etcétera, nos permiten a nosotros generar radiactividad artificial mediante un proceso físico. Entonces, este es un dato muy interesante, es un dato muy curioso y vean cómo la medicina nuclear no deja de sorprendernos la altísima y tan sofisticada tecnología de la cual pues somos herederos, Lupita. Entonces, ahí el dato curioso, la máquina más grande que el hombre haya construido. Así es, doctor. Y bueno, pues esto de la medicina nuclear, gracias a estos programas de vinculación y esta barra de la medicina educativa, ha permitido este acercamiento y dejar de lado los mitos. Afortunadamente, pues empezamos, doctor, con la primera pregunta, ¿qué es un neurotransmisor y qué tipo de neurotransmisores existen? Sí, Lupita, mira, estamos diciendo, siempre decimos que las células pues no tienen oídos, no tienen ojos, no tienen boca, obviamente, ¿no? Pero se comunican. Y esta comunicación celular pues se da mediante procesos bioquímicos. Hemos dicho que hay diferentes tipos de sustancias que le permiten a una célula decirle a otra célula qué hacer o cómo actuar. En algunas ocasiones hemos hablado de hormonas, Lupita. Las hormonas son maneras en que las células se pueden comunicar. También hemos hablado, por ejemplo, de citocinas, que son una variedad muy grande de moléculas que le permiten a una célula tener comunicación con otra, que se liberan en función de procesos fisiológicos, en función de procesos nocivos como por ejemplo traumatismos o heridas o infecciones o algo adentro del cuerpo que no está funcionando bien. Y bueno, esas son formas en que las células tienen para comunicarse, pero ya hemos hablado que el cerebro es especial. No es que los otros órganos no tengan algo especial ni algo fascinante, pero de verdad el cerebro es como algo supremo. Entonces el cerebro tiene su propia manera, aparte de las otras que ya mencioné, de las otras dos, tiene una manera muy, pero que muy peculiar de comunicarse. Y esto es mediante los neurotransmisores. Los neurotransmisores son moléculas. Y ahí viene la palabra mágica, moléculas, imagen molecular. Entonces, al ser moléculas,
Pues son compuestos que escapan a una enmarcación o a un contexto anatómico. Son cosas que nosotros solamente podemos ver con las herramientas tecnológicas de imagen médica que el hombre ha creado para ver moléculas, o sea, la medicina nuclear y la imagen molecular. Entonces, por esto es muy, muy importante. Entonces, vean, los neurotransmisores pues hacen esa función de comunicación entre neuronas. Un neurotransmisor es una molécula que puede ser de diferentes tipos, Lupita, pueden ser aminoácidos, pueden ser péptidos, que es como una cadenita chiquita de aminoácidos de 10, 12, 15 aminoácidos. Pueden ser compuestos que son aminados y tienen grupos químicos particulares que, pues, por ejemplo, pueden ser las catecolaminas o pueden ser las indolaminas o las monoaminoxidasas, que, bueno, tienen una conformación química especial. O pueden ser, por ejemplo, el glutamato, que es un aminoácido, o puede también como el GABA, que también son aminoácidos. Recordemos que los aminoácidos forman parte de las proteínas. Entonces son moléculas versátiles que no solamente se enlazan, se encadenan para formar una proteína, sino que también en algún momento dado pueden servir para que las células se comuniquen entre sí. Entonces, estos aminoácidos son diferentes maneras en que las células se comunican. Hagan de cuenta que cuando una neurona le quiere decir a otra neurona algo, pues lo hace mediante el uso de neurotransmisores. Pero hagan de cuenta que estas neuronas tienen diferentes idiomas que pueden entender y pueden utilizar diferentes tipos de neurotransmisores, ¿no? Ahorita yo ya mencioné algunos ejemplos de neurotransmisores, pues son el glutamato, que es el neurotransmisor excitatorio más extendido, que es ubicuo, pues, o sea, que está en muchas partes, en la gran parte del encéfalo. Tenemos otro neurotransmisor que se llama GABA, que es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia. Y aquí vimos dos partes, nos vimos los radiotransmisores que excitan, es decir, que hacen que la molécula, que la neurona haga una acción, y tenemos los neurotransmisores que inhiben, que hacen que la neurona deje de tener una acción. Entonces, hay un tercer tipo de neurotransmisores que son los neurotransmisores moduladores. Estos neurotransmisores moduladores como tal no suelen tener un rol tan preponderante al momento de iniciar la actividad de una neurona o de inhibir la actividad de una neurona, sino que más bien lo modulan. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen la capacidad pues de darle un ajuste fino, un ajuste más temperado a las actividades de excitación o de inhibición que tienen las neuronas mediante los otros tipos de neurotransmisores. Ejemplos de estos neurotransmisores moduladores son la dopamina, la serotonina y la noradrenalina, que este grupo de neurotransmisores han tenido un auge muy importante porque se han visto implicadas en la génesis y la fisiopatología de las enfermedades psiquiátricas, que es el tema del día de hoy. Por eso estamos hablando de neurotransmisores. En las teorías, en las hipótesis bioquímicas, en las hipótesis fisiológicas de la neuroquímica, pues están implicadas estas teorías, ¿no? Que se han venido probando con el paso de los años, y se ha visto que sí, que estos neurotransmisores tienen que ver en enfermedades tan importantes como la esquizofrenia, como la depresión, como el trastorno bipolar, etcétera, ¿no? Otro tipo de enfermedades junto con los otros neurotransmisores que, si bien es cierto, pueden tener una cuestión en la parte psiquiátrica, suelen verse implicados también en procesos que tienen un componente también de neurodegeneración, como las enfermedades de Parkinson, como las enfermedades de Alzheimer. Entonces, esto es algo interesante que hay que conocer con respecto a los neurotransmisores. Pero, ¿qué es la neurotransmisión? Bueno, ¿para qué son los neurotransmisores? Pues simplemente es una manera, como les decía,
de comunicarse de las neuronas. Y la neurotransmisión es la transducción de una señal química que le da una neurona en una señal eléctrica hacia la otra neurona, y así sucesivamente va pasando esta información de neurona en neurona, pues para que se hagan las funciones neuronales que se requieren. Entonces, esto es parte de lo que podemos comentar acerca de los neurotransmisores. Y es muy importante porque aquí ya viene la parte de la medicina nuclear y la imagen molecular. Como yo les comenté, son moléculas muy pequeñitas que por mucho que intentemos, estimada audiencia, pues es poco menos que imposible verlo con otro tipo de imágenes médicas, no invasivas y en vivo. Eso es importante porque nosotros con la medicina nuclear y la imagen molecular podemos evaluar esta neuroquímica de manera poco invasiva o no invasiva y en vivo y en tiempo real casi si se tuviera la infraestructura necesaria. En principio es posible hacer todo esto, hacerlo en vivo, de manera no invasiva y en tiempo real. Hay otros métodos de imagen que pues sí pretenden darnos una idea o una imagen de procesos un tanto moleculares a nivel tisular. Sin embargo, pues no tienen la resolución espacial tan sorprendente que tiene la medicina nuclear y la imagen molecular. De tal manera que cuando nosotros hablamos de imagen de neurotransmisores en vivo, solamente podemos referirnos a la medicina nuclear y la imagen molecular. No hay otra manera de hacer esto. Y esto es algo que nos estaban preguntando desde el otro día, ¿no? Que si existen radiotrazadores de neurotransmisores, y la respuesta es que sí. La respuesta es que sí, y de hecho cuando uno empieza a ver y a buscar qué es lo que existe, pues nos damos cuenta que hay una cantidad muy grande de radiotrazadores que se han utilizado para conocer, en principio, y en lo primero en que se utilizó, para conocer cómo es que un medicamento psicotrópico o un psicofármaco, más bien no psicotrópico, como un psicofármaco dirigido a estos neurotransmisores puede o no alterar la presentación clínica de ciertos trastornos. Ya hablamos de esquizofrenia, ya hablamos de depresión, trastorno bipolar y otros, y algunos otros. Entonces, estos neurotransmisores, pues, estos radiotrazadores que son básicamente, podemos nosotros marcar directamente a el neurotransmisor o podemos marcar nosotros a análogos o antagonistas, que pueden ser análogos, que pueden ser agonistas o antagonistas de estos neurotransmisores. Es importante para continuar conocer que en el sistema de la neurotransmisión, pues ya hablamos que existe la molécula neurotransmisora, pero esa molécula neurotransmisora no es como que esté ahí perdida en el espacio. Esa molécula neurotransmisora tiene que llegar a un lugar en la célula opuesta. Ajá. Y ese lugar a donde llega se llama un receptor, receptores de neurotransmisores, de tal manera que hay receptores de noradrenalina, de dopamina, de glutamato, de GABA, cannabinoides, opioides, receptores de serotonina y bueno, pues de todos los neurotransmisores que hay. Tienen que llegar a un receptor, porque el receptor es la parte de la célula que recibe el mensaje que va a iniciar la cascada de efectos sobre la otra célula, es decir, va a pasar la información química del neurotransmisor como molécula a una información eléctrica, permitiendo la modificación de ciertos canales que están en la membrana que permiten la entrada o salida de iones que tienen carga positiva o negativa y generan un potencial de acción. Con esto creo que es algo que más o menos se entiende, ¿no? Pero esos neurotransmisores tienen que, no pueden quedarse nada más ahí, tienen que de alguna manera tener un metabolismo. Y una manera de metabolizar estos neurotransmisores es degradarlos
degradarlos en el sitio en donde se establece la comunicación entre neuronas, es decir, la sinapsis, o, Lupita, regresarlos a la neurona que los liberó. ¿Para qué? Pues para que los recicle, Entonces, la manera en que un neurotransmisor regresa, una de las maneras importantes en las que un neurotransmisor regresa a la neurona que lo liberó una vez que ha cumplido su efecto o su cometido, es el transportador. Aquí es muy importante el concepto. Una cosa es un receptor que está en la neurona que recibe el mensaje, y otra cosa es el transportador que está en la neurona que dio el mensaje, pero que tiene que regresar a estos neurotransmisores para ser reciclados, y porque además no se pueden quedar en la membrana sináptica, porque pueden tener efectos indeseables, porque pues son moléculas que pueden tener cierto grado de oxidación y generar pues algún tipo de estrés oxidativo en las neuronas o en el espacio sináptico. De tal manera, regresando otra vez al tema, que se han podido marcar agonistas, análogos de neurotransmisores que son agonistas o antagonistas. Dejémoslo en el punto de que se han marcado análogos, y de tal manera que hemos tenido la capacidad de ver diferentes sistemas de neurotransmisión con estudios de medicina nuclear e imagen molecular. En uso clínico, bueno, pues tenemos la imagen de receptores, de transportadores y receptores dopaminérgicos, pero en el mundo, en las aplicaciones de investigación y clínicas que se han hecho, pues o se ha sido capaz de sintetizar radiotrazadores que simulan o que emulan o que son muy parecidos a moléculas de serotonina, de dopamina, de cannabinoides, de opioides, de noradrenalina, de glutamato, de GABA. O sea, prácticamente todos los neurotransmisores han sido capaces de crearse dentro de las radiofarmacias con el uso de ciclotrones y gente muy experta en radioquímica, en radiosíntesis, pues neurotransmisores para todo este tipo de neurotransmisores. Ahora bien, en punto han existido y en un punto es factible. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues que no todos tienen una aplicación clínica. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces estos radiotrazadores de neurotransmisores pues cumplen una función en la investigación y desarrollo de la industria de los psicofármacos. De hecho, la industria de los psicofármacos pues ha hecho grandes contribuciones en el conocimiento y en el uso de la medicina nuclear y la imagen molecular. Algo sucede muy interesante, por ejemplo, en cerebro particularmente hemos estado empezando a hacer la introducción clínica de los métodos de medicina nuclear e imagen molecular, y precisamente en psiquiatría es donde ha habido un avance más lento. Sin embargo, sí ha habido avances, y es en donde se antoja un tanto más complejo, aún más que en la parte de neurología, que de por sí es muy complejo. Se antoja un tanto más complejo por la gran diversidad y por el componente meramente anatómico que tiene la estructura de la neuroquímica. La neuroquímica es algo muy importante debido a que su alteración puede derivar en trastornos psiquiátricos, y en casos muy severos, pues puede incluso, créanme, esto es cierto, puede deshumanizar a las personas, puede acabar con la calidad de ser humano de una persona cuando nosotros alteramos la neuroquímica. Entonces, pues sí, hay radiotrazadores de neurotransmisión. Y les puedo mencionar que de los más conocidos más, no los únicos, porque les acabo de decir que prácticamente hay radiotrazadores para todos los sistemas de neurotransmisión. Pues los más conocidos, por supuesto, es con el que vemos el sistema dopaminérgico, ¿no? Que lo utilizamos en enfermedad de Parkinson o en algunos
o se ha utilizado para conocer algo de lo relacionado a la esquizofrenia. También algo de los más conocidos son los radiotrazadores para la noradrenalina y la adrenalina, que bueno, pues también tienen un componente importante en procesos neurodegenerativos, en procesos de conducta, en procesos de cognición. A veces esta falla en la noradrenalina o en otros radiotrazadores como la acetilcolina tienen mucho que ver con los problemas de cognición de pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer o en pacientes que tienen problemas de motivación como en la depresión o en pacientes que pueden llegar a tener problemas de comportamiento, por ejemplo, en los padecimientos maníaco-depresivos. Otro de los neurotransmisores que se ha utilizado o del que sabemos que existen radiotrazadores, pues es el sistema serotoninérgico. El sistema serotoninérgico se ha implicado mucho en problemas o sí, en alteraciones en problemas del estado de ánimo, típicamente la depresión. Ha habido ensayos clínicos, ha habido experimentos que se han hecho de manera seria, de manera controlada, en donde se ha visto que estos neurotransmisores tienen alguna alteración en la génesis de este tipo de enfermedades o que explican por qué un tratamiento con un psicofármaco puede ser efectivo o no, o cuál sería la dosis adecuada para evitar los efectos secundarios de estos psicofármacos, porque recuerden que el equilibrio en la neuroquímica cerebral tiene que estar muy bien regulado. Entonces, ya para cerrar con este comentario, sí los hay, sí han existido, pero en México, bueno, pues nada más tenemos ahorita dopamina, antes teníamos imagen de receptores dopaminérgicos tipo 2, pero bueno, pues fue descontinuado porque pues no nos preguntan a los médicos nucleares, ¿no? Y bueno, sus decisiones son muy respetables, pero bueno, con el conocimiento de toda esta información, pues esperamos que cada vez veamos pues más aplicaciones y más radiotrazadores disponibles en México para poder utilizarlos en el conocimiento y en la práctica clínica de la psiquiatría. Y bueno, también nuevamente, ¿por qué no se sintetizan estos radiotrazadores? Pues nuevamente, pues por cuestiones nuevamente muy respetables, pues no parece ser que sea una prioridad el sintetizar radiotrazadores para visualizar neuroquímica en principio, ¿no? Y si pues no tenemos ese acceso, pues obviamente que lo que nosotros podemos hacer en padecimientos y en trastornos psiquiátricos, Lupita, pues es un tanto limitado, ¿no? Pero por supuesto que en semilla, por supuesto que en potencial hay muchas cosas todavía que podemos investigar acerca de psiquiatría y la pauta es muy clara, Lupita. La industria farmacéutica ya lo hizo. Pero la industria farmacéutica no es práctica clínica, o sea, la industria farmacéutica es una industria que desarrolla productos. Ellos tienen sus PETs, ellos tienen sus ciclotrones, ellos aportan para sintetizar todas estas moléculas de neuroquímica que de verdad, amigos, créanme, no exagero al decir que son como 50, de verdad, no es una exageración al decir que son como 50, pero pues realmente, como lo estamos comentando, muy, pero que muy pocas avanzan a un campo clínico para el diagnóstico de este tipo de enfermedades psiquiátricas que ya mencionamos algunas, Lupita. Así es, doctor. Y pues a final de cuentas, una parte es lo que dice el médico en el campo de batalla y otra muy diferente, la industria, ¿no? Que para nosotros siempre ha sido como que este equipo multidisciplinario que debe caminar de la mano justo con los especialistas, doctor. Pues continuamos. En México, ¿qué estudios de medicina nuclear e imagen molecular se hacen para problemas psiquiátricos, doctor? Sí, ahora viene lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, el hecho de no tener los radiotrazadores, pues no implica que abandonemos la oportunidad de podernos implicarnos como médicos nucleares en la atención y en el conocimiento de pacientes psiquiátricos. Bueno,
Lo que nosotros tenemos y lo que hemos estado utilizando en México, principalmente en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, donde tenemos el posgrado junto con la doctora Kerik de Neurociencias Nucleares, pues es la imagen de metabolismo cerebral. La imagen de metabolismo cerebral es una imagen muy versátil. Pero fíjense que más allá de estas alteraciones que los pacientes puedan tener en la parte específica de la neuroquímica, Lupita, estas alteraciones neuroquímicas, pues por supuesto que trascienden en alteraciones metabólicas que suceden en el resto del cerebro. Ajá. Porque como te lo comenté, de alguna manera estos neurotransmisores tienen un papel modulador. ¿Y esto qué quiere decir? Que de alguna manera pueden hacer que el metabolismo cerebral incremente o disminuya, lo dije bien, en regiones específicas del cerebro. O que la relación que hay entre los diferentes niveles metabólicos entre las diferentes partes del cerebro cambie. Estimados escuchas, ustedes deben de saber que el cerebro no tiene un metabolismo homogéneo. ¿Esto qué quiere decir? Que no todo el cerebro utiliza la misma cantidad de energía, o sea, de glucosa, o sea, de azúcar, por decirlo en términos muy entendibles. Las diferentes partes del cuerpo no tienen la misma tasa de actividad. Y eso a nosotros nos permite pues establecer que cuando hay una anomalía, ya dijimos, un incremento o una disminución o una alteración en la relación que guardan los niveles metabólicos o consumos de energéticos en un cerebro de un paciente con psiquiatría contra un paciente normal, cuando los comparamos, pues sí que nos hacen ver algunas diferencias. Y aquí hay que hacer una acotación muy importante. Si bien es cierto que no se ha establecido una especificidad o una infalibilidad entre decir que un paciente tenga un patrón metabólico anormal que se relacione única y exclusivamente con un tipo de enfermedad psiquiátrica, si bien es cierto que no se ha establecido esa relación, sí es algo que hemos estado observando y que se ha estado reportando de manera repetitiva. Lo que pasa es que pues tampoco hay como que muchos lugares en donde les hagan estudios de imagen molecular a pacientes psiquiátricos en un contexto clínico. Eso también es cierto. O sea, tampoco es como que abunden los pacientes y como que a todos les hagan PET, sino que esto es algo que pasa en psiquiatría, que la información de las cuestiones moleculares que podemos nosotros recabar y fisiológicas que podemos nosotros recabar con medicina nuclear e imagen molecular, pues es que ha venido cayendo a contagotas y seguramente que se va a ir acelerando poco a poco, pero ahorita pues es información que nosotros tenemos que ir tomando poco a poco de los diferentes estudios que han aparecido, Lupita. Entonces, bueno, te decía que el metabolismo cerebral nos permite a nosotros identificar ciertas regiones en el cerebro, Lupita, que nosotros sabemos y los psiquiatras y los neurólogos sabemos que se pueden alterar cuando hay una enfermedad. Por poner un ejemplo, en un paciente que tiene esquizofrenia, que es básicamente una incapacidad para identificar lo que es real de lo que no es, estos pacientes suelen tener una alteración muy notoria en el cómo manejan y cómo producen el neurotransmisor dopamina. De tal manera que estos pacientes pueden tener esta área en donde sabemos, esta área del cerebro en donde sabemos que actúa la dopamina, en la imagen de receptores de dopaminérgicos y de síntesis de dopamina con un incremento, es decir, está trabajando de más. O sea, la dopamina está actuando de manera incrementada y eso hace que el paciente pues experimente los síntomas de la psicosis, que básicamente lo vamos a resumir como una pérdida de contacto con la realidad, la esquizofrenia, que es una enfermedad pues muy llamativa en cuanto a la psiquiatría, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esto y cuando nosotros hacemos la parte del metabolismo cerebral, vemos como ciertas áreas que son básicamente las mismas que están recibiendo mucha dopamina, como esas áreas también en respuesta
tienen una actividad muy incrementada de metabolismo cerebral. Recordemos que dijimos que la dopamina modula. Entonces, esto al tener un exceso, pues puede hacer que la modulación metabólica se incremente y eso haga que nosotros en la imagen de metabolismo cerebral, es decir, de consumo energético, veamos estas zonas con un mayor incremento de su actividad metabólica. O, por ejemplo, en pacientes que tienen depresión, nosotros podemos ver cómo esta parte del cerebro que está vinculada con la abolición, con el estado de ánimo, tiene un metabolismo disminuido. Es decir, que estas personas están teniendo una actividad cortical disminuida que se puede relacionar y se puede asociar con los síntomas depresivos. Y la depresión es una enfermedad muy importante, Lupita, porque es una enfermedad muy prevalente. O sea, hay muchas personas que tienen depresión y hay muchas personas en las cuales la depresión se puede confundir con otra enfermedad muy importante en personas adultas, que es la enfermedad de Alzheimer. Y realmente con los estudios de medicina nuclear e imagen molecular nosotros podemos visualizar estos rasgos que bueno, a nosotros nos permitan decir si un paciente está teniendo un problema de depresión cuando vemos que ciertas áreas del cerebro, que son la parte que está por arriba de los ojos y la parte del medio del cerebro, están teniendo una actividad metabólica disminuida, Lupita. Eso pues son ejemplos de lo que nosotros podemos hacer en pacientes con psiquiatría. Y bueno, cuando entramos a el terreno de la neuropsiquiatría, pues hemos avanzado también, ¿no? En los pacientes que tienen estas alteraciones neuropsiquiátricas como las encefalitis autoinmunes, que en principio, Lupita, estos pacientes se presentan como pacientes psiquiátricos y después desarrollan el problema neurológico, por eso son de neuropsiquiatría, pero bueno, es un dilema hacer el diagnóstico. Entonces, muchos de estos pacientes que empiezan con alteraciones del estado del ánimo, del comportamiento, de la habilidad emocional, hemos visto que muchos de los pacientes que llegan a los estudios de PET para descartar encefalitis autoinmune empiezan con problemas psiquiátricos. Si un paciente empieza con unas alteraciones francas del comportamiento y con comportamientos erráticos y no se le quita en un tiempo razonable o repite constantemente al otro día y al otro día, yo creo que es algo muy razonable que acudan con un psiquiatra o al menos con el neurólogo, pues para ver que todo esté bien. Y estos pacientes se han beneficiado mucho con los diagnósticos tempranos, porque como te decía, primero empiezan con trastornos que son del índole psiquiátrico, después generan trastornos del índole neurológico, problemas motores, problemas de epilepsia, problemas de disautonomías, y pues ya los pacientes se ponen muy complicados, sobre todo en pacientes jóvenes, Lupita, sobre todo en mujeres que tienen, no sé, hemos visto que entre 18 y 25, 29 años, ese tipo de mujeres sí suelen sufrir de este tipo de problemas, ¿no? Entonces, pues mucho cuidado con las alteraciones del comportamiento, del estado de ánimo, de cómo percibimos la realidad, Lupita. Y bueno, pues hay cosas que la medicina nuclear y la imagen molecular puede aportar para estos pacientes. Así es, doctor, pero yo creo que lo más importante, y es algo que aquí siempre se ha recomendado ante cualquier alteración, cambio o síntoma, no adecuarse a vivir con el dolor o no adecuarse a vivir a este cambio sin acudir con un especialista. Pues como siempre nos come el tiempo, doctor, platíquenos las noticias. Mañana es un gran día para usted. Sí, pues me va a dar mucho gusto ir a Guadalajara, mañana voy a estar por allá y voy a estar en el Congreso de los Epileptólogos de México, o sea, los especialistas en epilepsia. Y muy contento por habernos extendido la invitación para hablar acerca de medicina nuclear, imagen molecular, con una intención y un objetivo muy claro y que desde mi punto de vista es muy relevante, al menos, bueno, desde el punto de vista médico, que es los SPEC ictales. Los SPEC ictales son una herramienta muy importante para hacer diagnósticos en pacientes que tienen epilepsia de difícil control. Sin embargo, tiene una complejidad. Como todo en medicina nuclear, Lupita, imagen molecular, ya te he dicho que tiene una complejidad logística, una complejidad procedimental. Pues aparte aquí también en los estudios de SPEC ictal, que es básicamente hacerle un estudio de medicina nuclear e imagen molecular al momento en que un paciente empieza a tener una epilepsia,
pues se complica aún más, ¿no? Y estamos en una presentación en donde vamos a hablar cómo podemos nosotros hacer para implementar el uso clínico de estos estudios SPECTs ictales en pacientes con epilepsia, que realmente sí pueden aportar mucho en el cuidado de estos pacientes que tienen epilepsia de difícil control. ¿Por qué es relevante? Pues porque la epilepsia es la enfermedad neurológica que más mata neuronas. Y si más mata neuronas, pues obviamente que provoca mucha morbilidad, provoca mucha discapacidad en los seres humanos. Por eso es importante el hablar de estos temas. Y la otra noticia, bueno, la otra noticia, Lupita. Es el nuevo, bueno, el gran evento Ah, del sí, colectivo. esta noticia. ¿Cómo se me puede olvidar? Estamos muy contentos, Lupita, porque, bueno, hemos hablado más de una vez que estamos en el proyecto del colectivo Medicina Nuclear MX, que somos médicos nucleares, que estamos, pues, en pro de que la medicina nuclear empiece a tener un músculo político, un músculo social y, ¿por qué no, un músculo económico, que también es algo legítimo? ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos hacer como médicos nucleares, como sociedad civil, como ciudadanía, hacer, ayudar a complementar o a ayudar a cubrir las necesidades de medicina nuclear e imagen molecular que pues han sido desatendidas o que han sido soslayadas por otros proyectos de salud pública. Esto, bueno, pues es un hecho, ¿no? Es algo innegable. Entonces, el colectivo Medicina Nuclear va a tener su primer evento en donde vamos a tener el gusto de reunirnos, pues, gente de asociaciones civiles, gente de la empresa, gente de la industria, obviamente médicos nucleares, y vamos a empezar a tener los trabajos en pos de, pues, empezar ya a tomar acciones y hechos concretos que deriven en poderles traer a todos ustedes los beneficios de la medicina nuclear y la imagen molecular, Lupita. Entonces es una noticia que pues a mí me da mucho gusto que pues vamos a empezar formalmente con las actividades del colectivo Medicina Nuclear e Imagen Molecular. Así es, doctor. Pues seguramente aquí estaremos ya platicando de los últimos detalles el próximo martes y estamos seguros que será un gran evento porque el colectivo va a formar parte de este gran cambio, de estas nuevas generaciones, de ver la nueva visión de la medicina y desde luego sobresaltar y dar a conocer con mayor ímpetu lo que es la medicina nuclear. Y pues para despedirnos, doctor, ¿los síntomas de un trastorno psiquiátrico se pueden confundir? Sí, fíjate, justo ahorita alguien estaba poniendo que si el Alzheimer es una depresión no atendida, o sea, lo cierto es que no, o sea, el Alzheimer tiene un proceso fisiopatológico conocido y la depresión pues tiene otro. Entonces, aquí viene el punto con lo que estás preguntando. O sea, hay muchas veces que hay enfermedades psiquiátricas que se pueden confundir con enfermedades neurodegenerativas. Y el caso del Alzheimer es un caso paradigmático porque hay muchos pacientes que en realidad, muchos adultos mayores que en realidad lo que tienen es depresión. Y a veces se les etiqueta de manera incorrecta sin tener toda la evidencia como enfermedad de Alzheimer. Y el problema es que la enfermedad de Alzheimer, Lupita, pues también tiene un estigma social, o sea, pues es una enfermedad devastadora, es una enfermedad que al día de hoy no podemos curar, no sabemos si mañana, pero lo que es seguro es que un día vamos a curar el Alzheimer, pero al momento, pues ahorita, pues no es posible. Entonces, estas enfermedades psiquiátricas se confunden con varias cuestiones. Por ejemplo, hay personas, o bueno, no es que lo hagan intencionalmente, ¿no? Pero hay situaciones en donde un paciente puede llegar a somatizar o a manifestar trastornos epilépticos. Se llama epilepsia facticia. Eso quiere decir que en realidad no tiene epilepsia, que en realidad lo que tiene es un problema psiquiátrico en donde pues es importante identificar si el paciente tiene o no la condición para darle el tratamiento que corresponde, Lupita. De tal manera que, pues sí, en general los síntomas neurológicos y los síntomas psiquiátricos, pues es algo que pues todo mundo puede ver, pero ya no es tan fácil conocer la génesis, el origen de este síntoma,
porque hay diferentes causas, diferentes etiologías, o sea, génesis, orígenes, que pueden provocar el mismo síntoma en un paciente que tiene un problema neurológico o psiquiátrico. Por eso es importante entender esto. Así es, doctor. Pues siempre ha sido un gusto, ya como siempre nos comió el tiempo hoy con todas las fallas posibles, pero bueno, esto sucede en los programas en vivo, pero no duden ustedes que siempre es con el enorme cariño, interés y sobre todo esta vinculación que hacemos con nuestro querido público. Y bueno, doctor, pues nos vamos, ¿con qué nos quedamos esta semana? Pues cuiden su salud mental, o sea, es muy importante. Fíjate, Lupita, que digo, ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero realmente a mí me da mucho gusto hacer lo que hago. A veces he dicho aquí que por qué el día no tiene 25 horas o por qué no tiene 30 horas, pero a veces es importante tomarse su tiempo para descansar, para dormir, para meditar, para aclarar la mente. La salud mental es algo muy, muy importante, Lupita. Entonces sería la tarea, ¿no? Tómense su tiempo para, pues, descansar, para sacar el estrés y van a ver que eso va a hacer que todos nos sintamos muy bien, teniendo pues una paz interior en la mente. Y como les decía, la salud mental es algo que va a tener mucha, pero que mucha relevancia en el futuro por pues cuestiones que cada vez la gente va a vivir más, cada vez vamos a ser más personas, cada vez va a haber más adultos mayores y los cerebros envejecen, pero un cerebro y las personas vivimos cada vez más, pero aquí el punto no es nada más vivir más, es vivir más y vivir bien, Lupita. Así es, doctor. Yo creo que hay un punto muy importante que hace mucho tiempo el doctor Díaz aquí lo platicó. Si tú haces lo que a ti te gusta, tu vida será más ligera. Y yo creo que partamos de esa base. Así es de que muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión número 78, en la medicina nuclear y la imagen molecular. Y nos vemos el próximo martes. Esperemos que ya no lleva tan fuerte. Y aquí seguimos con un enorme cariño. Nos despedimos, Guadalupe Mayorga y el doctor Iván Díaz Meneses, titular de este espacio. Muchas gracias. Buenas noches.